¿Quién como Dios? En este momento vamos a empezar un pequeño estudio bíblico o un intento de estudio bíblico. Nos apoyaremos de diferentes fuentes para profundizar sobre este tema. Bienvenidos. Para hacer una lectura de este Evangelio vamos a dar unas pequeñas claves, unas claves de lectura. El Evangelio de este domingo describe el episodio de la curación del ciego Bartimeo de Jericó en Marcos 10 del 46 al 52, que recoge una larga instrucción de Jesús para los discípulos, Marcos del 8, 22 al 10, 52. Al principio de esta instrucción, Marcos coloca la curación del ciego anónimo de Marcos 8, 22 al 26, ahora al final, comunica la curación del ciego de Jericó. Como veremos, las dos curaciones son el símbolo de lo que sucedía entre Jesús y los discípulos. Indican el proceso y el objetivo del lento aprendizaje para los discípulos. Describen el punto de partida, el ciego anónimo, y el punto de llegada, el ciego de Bartimeo. De las instrucciones de Jesús a sus discípulos y a todos nosotros. En el curso de la lectura trataremos de presentar atención a las actitudes de Jesús, del ciego de Bartimeo y de la gente de Jericó, y en todo lo que cada uno de ellos dice y hace. Mientras lees, meditas el texto. Piensa que estás viviendo esta realidad y es como si estuvieras mirando un espejo en que se refleja tu rostro, en Jesús, en el ciego de Bartimeo o en la gente. Segunda clave, una división del texto para ayudar a la lectura. Marcos 10:46 muestra la descripción del contexto del episodio. Marcos 10:47, el grito del pobre. Marcos 10:48, reacción de la gente ante el grito del pobre. Marcos 10:49-50, reacción de Jesús ante el grito del pobre. Y Marcos 10:51-52, conversación de Jesús con el ciego y su curación. Entonces debes hacerte la pregunta, ¿cuál es el centro de este evangelio? ¿El ciego Bartimeo o la gente? Normalmente todo el mundo pudiera pensar que es el ciego, pero los ciegos eran los discípulos y todos aquellos que lo acompañaban. Clave número 3. Llega a Jericó y cuando salía de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar, Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, llamadle. Llaman al ciego diciéndole, ánimo, levántate, te llama. Y él, arrojando su manto, dio un brinco y vino ante Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que te haga? El ciego dijo, Raboni, que vea. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Si estás escuchando este audio, saca 1 o 2 minutos en silencio y medita qué quiso decir el Señor en su Evangelio. Todos estos datos que vamos a dar son para aquellos que desean profundizar sobre el tema, entender el contexto de la larga instrucción de Jesús a los discípulos. La curación del ciego anónimo al comienzo de la instrucción se completa por 2 momentos en Marcos 8 del 22 al 26. En el primer momento, el ciego comienza a intuir las cosas, pero solo a mitad. Ve las personas como si fuesen árboles, Marcos 8:24. En el segundo momento, en el segundo intento comienza a entender bien. Los discípulos eran como el ciego anónimo, aceptaban a Jesús como Mesías, pero no aceptaban la cruz. Marcos 8 del 31 al 33. Eran personas que cambiaban personas por árboles, no tenían una fe fuerte en Jesús, continuaban siendo ciegos. Cuando Jesús insistía en el servicio y en la entrega, como en Marcos 8 del 31 al 34, 9:31 y del 10 al 33-34, ellos discutían entre sí sobre ellos quién era el más importante, en Marcos 9:34, y continuaban pidiendo los primeros puestos del reino, uno a la derecha y otro a la izquierda del trono, en Marcos 10:35-37. El camino que era a Jerusalén era aquel camino de la cruz. Aquella crucifixión, recordemos cuando Jesús fue crucificado, había un ladrón a su derecha y un ladrón a su izquierda, pero los discípulos no podían comprender todavía este tema. Se notaba un tiempo y una crisis social, donde vemos aquel contexto social, señal de que había una ideología imperante en la época, que penetraba profundamente sus mentalidades.
El haber vivido varios años con Jesús no les había renovado su modo de ver las cosas y personas. Miraban a Jesús con la mirada del pasado. Querían que fuese como ellos lo imaginaban, un Mesías glorioso. Marcos 8:32. Pero el objetivo de la instrucción de Jesús es que sus discípulos sean como el ciego de Bartimeo, que aceptan a Jesús como es, un Mesías que su proclamación era el amor y el servicio. Bartimeo tiene una fe fuerte que le hace ver, fe que Pedro no poseía todavía, y así Bartimeo se convierte en el modelo para los discípulos del tiempo de Jesús, para las comunidades del tiempo de Marcos y también para nosotros, que todavía vivimos pensando en el evangelio de la prosperidad, de vivir como reyes, de vivir a la derecha y la izquierda, en el reino de Dios, junto al Padre. Y él dice, si quieres ser el primero, sé el servidor de todos. El comentario que haremos del texto sobre Marcos 10 del 46 al 47. Descripción del contexto del episodio, el grito del pobre. Finalmente, después de una larga caminata, Jesús y sus discípulos llegan a Jericó. Última parada antes de llegar a Jerusalén. El ciego Bartimeo está sentado a la vera del camino. No puede participar en la procesión que acompaña a Jesús, pero grita, invocando la ayuda del Señor: Hijo de David, ten piedad de mí. La expresión Hijo de David era el título más común que la gente le daba al Mesías. Lo podemos ver en Mateo 21:9 o en Marcos 11:9, pero este título no agradaba mucho a Jesús. Él llegó a cuestionar y a criticar la costumbre de los doctores de la ley que enseñaban a la gente diciendo Mesías es el hijo de David. Marcos 12 del 35 al 37. En Marcos 10:48 vamos a ver la reacción de la gente ante el grito del pobre, donde debemos poner la lupa y donde está el centro del mensaje que el Señor puso en mi corazón. El grito del pobre es incómodo, no nos gusta. Los que van en la procesión con Jesús, o sea, en el caminar con Jesús, intentan hacerle callar, pero él gritaba todavía más fuerte. También hoy el grito del pobre es muy incómodo, a todos nos incomoda. Hoy son millones los que gritan, emigrantes, presos, hambrientos, enfermos, perseguidos, gente sin trabajo y sin dinero, sin casa, sin techo, sin tierra, gente que no recibirán jamás un signo de amor. Gritos silenciosos que entran en las casas, en las iglesias, en la política, en las ciudades, en las organizaciones mundiales. Lo escucha solo aquel que abre los ojos para observar lo que sucede en el mundo, pero son muchos los que han dejado de escuchar. Se han acostumbrado otros a intentar silenciar los gritos, como sucedió en el ciego de Jericó, pero no consiguen silenciar el grito del pobre. Dios lo escucha. Éxodo 2:23 y Éxodo 24 del 3 al 7. Y Dios nos advierte diciendo, no maltratarás a la viuda o al huérfano. Si tú los maltratas, cuando me pida ayuda, yo escucharé su grito. Éxodo 22:21. En Marcos 10 del 49 al 50 vemos la reacción de Jesús ante el grito del pobre. ¿Y qué hace Jesús? ¿Cómo escucha Dios el grito? Jesús se para y ordena llamar al ciego. Los que querían hacerle callar, silenciar el grito incómodo del pobre, ahora a petición de Jesús, se ven obligados a orar de modo que el pobre se acerque a Jesús. Bartimeo deja todo y va corriendo a Jesús. No posee mucho, apenas una manta, lo único que tiene para cubrir su cuerpo. Éxodo 22 del 25 al 26. Esta es su seguridad, su tierra firme. Marcos del 10 del 51 al 52. Conversación de Jesús con el ciego y su curación. Jesús pregunta, ¿qué quieres que te haga? No basta gritar, se necesita saber qué se grita. Él responde, maestro, que yo recobre la vista. Bartimeo había invocado a Jesús con expresiones no del todo correctas, porque como hemos visto, el título de hijo de David no le gustaba mucho a Jesús. Marcos 12 del 35 al 37. Pero Bartimeo tiene más fe en Jesús que en las ideas y títulos sobre Jesús. No así los demás. No ven las exigencias como Pedro. Marcos 8:32. Bartimeo sabe dar su vida aceptando a Jesús sin imponerle condiciones. Jesús le dice, anda, tu fe te ha salvado. Al instante el ciego recuperó la vista. Deja todo y sigue a Jesús. Marcos 10:52. Su curación es fruto de su fe en Jesús. Marcos 10 del 46 al 52. Curado. Bartimeo sigue a Jesús y sube con él a Jerusalén
hacia el Calvario. Se convierte en un discípulo modelo para Pedro y para nosotros. Creer más en Jesús que en nuestras ideas sobre Jesús. Bueno, ampliemos nuestro conocimiento. El contexto de la subida hacia Jerusalén. Jesús y sus discípulos se encaminaban hacia Jerusalén. Marcos 10:32. Jesús les precede. Tiene prisa. Sabe que lo matarán. El profeta Isaías lo había anunciado. Isaías 50 del 4 al 6 y 53 del 1 al 10. Su muerte no es fruto de un destino ciego o de un plan ya preestablecido, sino que es la consecuencia de un compromiso tomado, de una misión recibida del Padre junto a los marginados de su tiempo. Por 3 veces Jesús llama la atención de los discípulos sobre los tormentos y la muerte, aquello que le esperaba en Jerusalén. Marcos 8:31, 9:31 y 10:33. El discípulo debe seguir al maestro, aunque sea para sufrir con él. Marcos 8 del 34 al 35. Los discípulos están asustados y le acompañan con miedo. Marcos 9:32. No entienden lo que está sucediendo. El sufrimiento no andaba de acuerdo con la idea que ellos tenían del Mesías. Un Mesías triunfante, quizás con carruajes, caballos que los iba a liberar del Imperio Romano. Marcos 8:32 al 33 y Mateo 16:22. Y algunos no solo no entendían, sino que continuaban teniendo ambiciones personales, tales como Santiago y Juan, que piden un puesto en la gloria del reino, uno a la derecha y otro a la izquierda de Jesús. Marcos 10:35 y 37. Realmente no entienden que el reino de Jesús está en la cruz. Tendrían que terminar crucificados como Él, pero ellos no lo comprendían. Quieren estar por delante de Pedro. No entienden la propuesta de Jesús. Están preocupados solo de sus propios intereses. Esto refleja las disputas y las riñas existentes en las comunidades del tiempo de Marcos y las que pueden existir todavía dentro de nuestras comunidades. Jesús reacciona con decisión. ¿Qué es lo que estás pidiendo? Marcos 10:38. Y les dice, si son capaces de beber el cáliz que Él, Jesús, beberá, y si estás dispuesto a recibir el bautismo que Él recibirá. Recordemos un texto bíblico donde nos dice, si es posible, aparta de mí este cáliz. Era pasar por la muerte, era pasar por la cruz. Eso es lo que les quería decir a los discípulos. El cáliz del sufrimiento, el bautismo de sangre. Jesús quiere saber si ellos, en vez de un puesto de honor, aceptan dar la vida hasta la muerte. Los dos responden, podemos. Marcos 8:39. Pero creo que no lo entendían. Era dar la vida por los más necesitados, para evitar el dolor de aquellos sufrientes en medio de las circunstancias sociales. Parece una respuesta dicha solamente con los labios, porque pocos días después abandonan a Jesús y lo dejan solo en la hora del sufrimiento. 14:50 en Marcos. Ellos no tienen mucha conciencia crítica, no perciben su realidad personal. En su instrucción a los discípulos, Jesús insiste sobre el ejercicio del poder. Marcos 9 del 33 al 35. Él sabía que aquellos que tenían el poder lo utilizaban para oprimir a los más necesitados, tal cual como sucede en este tiempo con los políticos que dicen luchar por el pueblo y terminan desangrándonos. Justamente sucedía en aquel tiempo. Aquellos que tenían el poder no prestaban atención a la gente, obraban según sus ideas. Marcos del 6, del 17 al 29. El Imperio Romano controlaba el mundo y lo mantenía sometido por la fuerza de las armas, y así, a través de tributos, tasas e impuestos, conseguía concentrar la riqueza del pueblo en manos de unos pocos en Roma. La sociedad se caracterizaba por el ejercicio represivo y abusivo del poder. Jesús tiene una propuesta diferente y dice, no debe ser así entre vosotros. Quien quiera ser grande entre vosotros, sea vuestro servidor. Marcos 10:43. Enseña a vivir contra los privilegios y las rivalidades. Subvierte, transforma el sistema e insiste en el servicio. Remedio contra la ambición personal. En definitiva, presenta un testimonio de la propia vida. El Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar vida para muchos. Marcos 10:45. La fe es una fuerza que transforma a las personas. La buena nueva del reino anunciado por Jesús es como un fertilizante. Hace crecer la semilla de la vida escondida en las personas, en la gente, escondida como un fuego bajo las cenizas de la observancia, sin vida. Jesús sopló sobre las cenizas y el fuego se enciende. El reino se muestra y la gente se alegra.
La condición es siempre la misma, creer en Jesús. Pero cuando el temor se apodera de las personas, entonces desaparece la fe y la esperanza se apaga. En la hora de la tormenta, Jesús reprende a los discípulos por su falta de fe. En Marcos 4:40, no creen porque tienen miedo. Marcos 4:41, por la falta de fe de los habitantes de Nazaret, Jesús no pudo obrar allí ningún milagro. Marcos 6:6, aquella gente no quiere creer porque Jesús no era como aquellos pensaban que debía ser. A veces buscamos un Dios a nuestra medida. En Marcos 6, del 2 al 3. Y precisamente es la falta de fe que impide a los discípulos arrojar al espíritu inmundo que maltrataba a un niño enfermo. En Marcos 9:17. Jesús lo critica. Oh generación de incrédula. Marcos 9:19. E indica el camino para reanimar la fe. Esta especie de demonio no se puede arrojar de ningún modo si no es con la oración. Marcos 9:29. Jesús animaba a las personas a que tuviesen fe en Él y por lo mismo creaba confianza en los demás. Marcos 5 del 34 al 36, del 7 del 25 al 29, Marcos 9 del 23 al 29, Marcos 10:52, Marcos 12 del 34 al 41 al 44. A lo largo de las páginas del Evangelio de Marcos, la fe en Jesús y en su palabra aparece como una fuerza que transforma a las personas, hace que se reciba el perdón de los pecados, como en Marcos 2:5, afronta y vence las tormentas, Marcos 4:40, hace renacer a las personas y obra en ellos el poder de curarse y de purificarse, Marcos 5:34. La fe obtiene la victoria sobre la muerte, por lo que la niña de 12 años resucita gracias a la fe de Jairo, su padre, en la palabra de Jesús, Marcos 5:36. La fe hace saltar al ciego de Bartimeo, tu fe te ha salvado, Marcos 10:52. Si tú dices a las montañas, levántate y arrójate al mar, las montañas caerán al mar, pero no hay que dudar en el propio corazón, Marcos 11:22. Gracias a sus palabras y gestos, Jesús despierta en la gente una fuerza dormida que la gente no sabe que tiene. Es propiamente la oración. Esa es la fuerza que tenemos. Así sucede con Jairo. Marcos 9, del 23 al 24. Con el ciego de Bartimeo, el 10:52. El ciego Bartimeo no estaba gritando, estaba orando y estaba a los pies de Jesús, así como lo hacemos ante el Santísimo, que ante una necesidad, una adversidad, nos ponemos y nos postramos a los pies de Jesús y gritamos todas nuestras necesidades. Y tantas otras personas que por su fe en Jesús hicieron hacer una vida nueva en ellos y en nosotros. La curación de Bartimeo en Marcos 10, del 46 al 52, aclara un aspecto muy importante de la larga instrucción de Jesús a sus discípulos. Bartimeo había invocado a Jesús con el título mesiánico, Hijo de David, Marcos 10:47. A Jesús este título no le agradaba, Marcos 12, del 35 al 37. Pero aunque ha invocado a Jesús con la expresión no correcta, Bartimeo tiene fe y es curado. Lo contrario de Pedro, cree más en Jesús que en las ideas que tiene sobre Jesús. Cambia su idea, se convierte, deja todo y sigue a Jesús por el camino hasta el Calvario. La comprensión completa del seguimiento de Cristo no se obtiene de la instrucción teórica, sino con el compromiso práctico, caminando con Él por el camino del servicio, desde Galilea a Jerusalén. Quien insista en tener la idea de Pedro, o sea, la del Mesías glorioso sin la cruz, no entenderá a Jesús. No llegará a asumir jamás la actitud del verdadero discípulo. Quien quiera creer en Jesús y hacer donde sí, como dice en Marcos 8:35, aceptar ser el último, Marcos 9:35, beber el cáliz y llevar la cruz, Marcos 10:38. Como Bartimeo, aún sin tener las ideas totalmente correctas, obtendrá el poder de seguir a Jesús por el camino, Marcos 10:52. En esta certeza de poder caminar con Jesús se encuentra la fuente del coraje y la semilla victoriosa sobre la cruz. O sea que podemos entender en todo este evangelio sobre Bartimeo que muchos pretenden invocar la personificación de Bartimeo, que es el centro de este evangelio. Quizás Jesús utilizó a Bartimeo para enseñarle a sus discípulos cuál era el verdadero camino y cómo tantas veces cada uno de nosotros queremos acallar justamente los gritos de los más necesitados, tratando de huir a la idea del servicio, porque queremos estar a la diestra del Padre, lleno de preferencias, tratando de que el evangelio sea más cómodo para cada uno de nosotros, donde buscamos decir muchas veces
que con Dios nada nos faltará y lo único que pensamos son en las cosas materiales. Si estamos con Dios, nada nos faltará espiritualmente, pero si estamos con Dios, se ve reflejado en nuestras vidas cuando vivimos al servicio de los más necesitados, vivimos al servicio de aquellas personas que sufren por la ignorancia, por la intolerancia, por la falta de caridad, por la falta de empatía, por la falta de amor por Jesús crucificado en las calles y en los más necesitados. Y después de Dios,